Romanos 12, vamos a leer del 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Buenos días, que el Señor les bendiga. Buenos días, que el Señor les bendiga. Ha sido de hablar un poquito más fuerte. Qué gusto, hermano, qué bendición poder estar en la casa del Señor en este primer servicio, adorando a nuestro Dios, pero también gozosos y en expectativa de lo que el Señor nos pueda decir en esta mañana. ¿Usted cree que el Señor va a hablar, hermano? Así que disponga su corazón, disponga ese tiempito para escuchar lo que el Señor nos tiene en esta mañana, en este momento. Leímos un texto en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia, a estos hermanos en Roma, en Romanos, ¿no? En el capítulo 12, tal vez un texto muy conocido, que habla de nuestra vida espiritual, cómo debemos andar, cómo debemos manejarnos como creyentes, ¿no, verdad? Como cristianos. No es que aceptamos a Cristo en el momento de la conversión y pues ahí esperamos sentados hasta cuando Cristo venga o cuando Él nos lleve. No, la vida cristiana es una constancia, es todos los días, es permanecer. No es solamente creer, es seguir creyendo. Debemos seguir permaneciendo, creyendo siempre, ¿no? El Señor habló muy claro con respecto a esto en la famosa parábola del sembrador. En la parábola del sembrador hay una parte de la semilla que cae en un lugar en donde al principio creyeron, se gozaron, se alegraron, pero cuando vino la prueba, botaron la toalla, ¿no es cierto? Pero debemos permanecer firmes, así como aquel terreno, aquella buena tierra que permanece hasta el final y que da fruto al ciento por uno. Amén. Entonces leímos un texto en el libro de Romanos. Permítame leer el versículo 1, Romanos capítulo 12, el versículo 1. Mire lo que dice ahí. Así que, hermanos, ¿qué dice? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante porque aquí el apóstol Pablo se agarra del sacrificio del Antiguo Testamento. Hoy ya no se requiere ningún sacrificio, ya que Cristo hizo ya todo en la cruz del Calvario. Usted ya no tiene que hacer sacrificio. No tiene. Ni tenía que hacer. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, era muestra de lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Todas aquellas ofrendas, todos aquellos sacrificios apuntaba hacia la cruz, apuntaba hacia Cristo en la cruz del Calvario. Entonces es imposible entender lo que Cristo hizo y el amor del Padre al entregar el Cordero, que es su propio Hijo, si no entendemos lo que significaba una sustitución en el Antiguo Testamento. O sea, el pecador
¿no es cierto?, tenía que imponer las manos sobre aquella ofrenda, sobre aquel animalito, representando la sustitución de su pecado. Entonces, la única forma de entender toda la grandeza de la redención, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, es mirando al Antiguo Testamento. Y para eso está el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, la ley. Entonces, el Antiguo Pacto, las ofrendas debían ser presentadas al sacerdote. El sacerdote, para todos aquellos que habían pecado, llevaban su ofrenda, y eso podía ser desde un puñado de harina hasta un animal grande, hasta un becerro, un macho cabrío, ¿no es cierto?, dependiendo del nivel económico. O sea, si la persona no tenía muchos recursos, era pobre, podía llevar 2 palomas. Si era muy pobre, llevaba un puñado de harina, ¿no? Pero el sacerdote, líderes y gobernantes, personas ya con un nivel económico más elevado, llevaba pues un becerro, ¿no es cierto? Eso dependía, pero la ofrenda tenía que darse. La ofrenda tenía que darse. El oferente llevaba personalmente aquel animal a la puerta del tabernáculo y presentaba al sumo sacerdote en el primer mueble que se encontraba cuando se entraba a aquel lugar, que se llamaba el altar del holocausto. El altar del holocausto estaba ahí, el sacerdote esperando pues que venga la ofrenda, ¿no? Venga la ofrenda. Entonces, repito, el oferente ponía las manos sobre aquel animalito, representando la sustitución de sus pecados. Si era un inocente, tendría que morir por el culpable. ¿Se está dando cuenta, hermano? Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, mire, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién mataba el animal? No era el sacerdote, era el oferente. Era el oferente, él mataba el animal. Lo que hacía el sacerdote era espiar, era derramar la sangre sobre el altar, y eso representaba el perdón de sus pecados, ¿no? Una parte del animal era quemada y la otra parte era consumida en el fuego. Ahora, ¿por qué les estoy hablando todo eso? Mire, porque aquí el apóstol Santiago habla de un sacrificio, y vamos a entender qué sacrificio es con una mirada en el antiguo sacrificio, en el Antiguo Testamento. La Biblia nos revela diversas clases de ofrendas. Había una ofrenda que se llamaba la oblación, así como se escucha, oblación. La palabra significa acercamiento, oblación o acercamiento. Eso consistía en lo mejor de los productos de la tierra. Podría ser harina, podría ser una torta cocida, podría ser espigas, ¿no es cierto? ¿Y qué representaba la oblación? Bueno, significaba la consagración de los frutos a Dios, o sea, el reconocimiento que era Dios quien proveía el pan diario. Era la oblación. Algo parecido cuando usted ora por los alimentos. ¿Está conmigo? O sea, ¿qué es esto? Si nos vamos al Antiguo Testamento, es una oblación. ¿Qué estás dando gracias? Gracias, Señor, porque tú me has sostenido hasta aquí, hasta hoy, producto de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Yo conocí un amigo, yo tenía un amigo, era muy específico cuando oraba. Cuando oramos normalmente, Señor, gracias por los alimentos, bendice las manos que los bendijo en nombre de Jesús, amén, ¿no es cierto? La oración típica del cristiano es esta, ¿no es cierto? Pero este buen amigo oraba diferente. Él oraba con un ojo abierto y el otro cerrado, viendo que estaba en la mesa, y dice: Señor, gracias por ese arrocito que me has dado, gracias, Padre, por esa carnecita y este puré, en el nombre de Jesús, amén. ¿No es cierto? Ahora imagínense este amigo en un buffet, complicada la vida, ¿no es cierto? Porque la oración duraría 10 minutos, ¿no? Es interesante, hermano. A veces agarramos así costumbres de la antigüedad, de antes, y nuestra oración es muy repetitiva. Es lo mismo, ¿no es cierto? Y me parecía interesante cómo oraba este hermano, este gran amigo mío. Se sentaba a la mesa eventualmente, cuando se le invitaba, ¿no es cierto? Ojito abierto y el otro cerrado, viendo que había en la mesa, y oraba por cada cosa. Qué interesante. Entonces, esta era la oblación. La oblación significa acercamiento.
es la forma de acercarnos a Dios en gratitud por lo que Él nos ha dado. Lo que Él nos en este caso era el producto de la tierra, era el fruto, el producto, las legumbres, y todo lo que Dios les había concedido. Acuérdense que era un pueblo agricultor, eran pueblos ganaderos, ¿no es cierto? Entonces oraban también por los animalitos que Dios les había provisto, la vaca bien engordada, porque gracias a eso tendrían comida, ¿no es cierto? Entonces nuestra oración es esto, es cuando oramos, ¿no? Entonces, si quiere imitar a este amigo, ya sabe qué tiene que hacer. No, mejor la forma tradicional, ¿verdad? Luego tenemos, dentro de esas clases de ofrenda, había un sacrificio que se llamaba sacrificios de paz. Los sacrificios de paz eran las ofrendas completamente voluntarias y en ellas se quemaba la mayor parte del animal. Ahora, cuando el oferente ofrecía sacrificios de paz, invitaba a sus amigos, invitaba a sus familias, invitaba al que quiera, invitaba, ¿no? Se quemaba una parte de la ofrenda y la otra parte era para el oferente y sus invitados. ¿Está conmigo, hermanos? Pongan mucha atención hasta dónde voy a llegar, porque estamos aquí en el contexto del apóstol Pablo a entregar nuestras vidas en sacrificios. ¿Qué significa esto? Ahí vamos, hermanos. Entonces, esta ofrenda de paz se cumplió, por ejemplo, en Cristo, que hizo posible la comunión con Dios. Ofrenda de paz. La Biblia dice que a través de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Sacrificio de paz. He aquí, dijo ¿qué dijo los ángeles? Dijo, ¿no? Cuando cantaba, y hasta cantamos en Navidad, ¿no es cierto? He aquí aquel que traerá paz para con Dios. No paz para la humanidad todavía, porque solo habrá paz en este mundo cuando descienda del cielo el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz, pero la paz que nos vino a ofrecer en el sacrificio de la cruz fue la paz para con Dios. Fue la paz para con Dios. Hoy tenemos comunión con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Sacrificio de paz. Sacrificio de paz. Y pues había otro sacrificio llamado sacrificio por el pecado. Mire, ¿cuántos? Hay un montón, pero solo quiero mencionar unos cuantos. El sacrificio por el pecado se hacía cuando alguien cometía un pecado por ignorancia o involuntariamente. Déjale. No era de manera premeditada, sino era de manera involuntaria. Eso se llamaban sacrificios por el pecado. Y es ahí en donde se traía la ofrenda dependiendo del nivel económico de cada persona, ¿no? El sacerdote llevaba un becerro, un líder o un gobernante llevaba un macho cabrío. Una persona pobre llevaba 2 tórtolas o 2 palominos. Una persona muy pobre llevaba un puñado de harina, un puñado de harina. Y luego tenemos otra ofrenda que se llamaba el holocausto. Es ahí en donde yo quería llegar. El holocausto significa lo que sube. Todas las ofrendas eran importantes, pero el holocausto era el más importante, era el más relevante. Lo que sube. En este caso, la ofrenda se consumía completamente, no quedaba nada, ni para el oferente, ni para el sacerdote, ni sus familias. No quedaba nada, se consumía totalmente. La expresión que escuchamos o que leemos en el Antiguo Testamento, olor grato a Jehová, ¿usted ha escuchado esta expresión? Ya esta usamos aquí cuando cantamos, cuando adoramos, ¿no es cierto? La expresión olor grato a Jehová es la manera de decir que Dios se agrada de la ofrenda. Es tal vez en ese contexto que el apóstol Pablo habla del holocausto cuando menciona que debemos presentarnos como sacrificio vivo. No está hablando aquí de sacrificios por el pecado, ni por el sacrificio de paz, ni las oblaciones. Está hablando aquí del holocausto. En Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, hermano, que cuando mi ofrenda, cuando mi actitud, ¿no es cierto?, hacia Dios es agradable, sube como un olor, sube como un aroma grato,
de sacrificio. ¿Ah? Es lo que dice aquí, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Habla de obediencia, habla de una actitud correcta hacia Dios. Y cuando Dios ve esto, dice, ay, me agrada esa vida. ¿Está conmigo, hermanos? Me agrada, me agrada. Acuérdense que había un mueble llamado el altar del incienso. Y el altar del incienso representaba el holocausto, en donde se quemaban inciensos y el olor subía de manera agradable o desagradable a Dios, mientras el sumo sacerdote estaba espiando en el lugar santísimo. ¿Está conmigo? Le estoy confundiendo, hermano. Les veo así, que está hablando. Amén, gracias, hermana. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, estamos bien. Entonces, mire, lo que habla el apóstol Pablo aquí, lo que sube nuestra ofrenda, o sea, nuestro cuerpo debe presentarse como sacrificio vivo a Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia, levantamos las manos, adoramos, gracias Señor? ¿Qué es esto? Ofrenda. Es ofrenda, hermano. Olor grato al Señor. ¿Ofrenda está conmigo? Entonces, entendemos un poquito lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, a la luz de las ofrendas del Antiguo Testamento. Mira la importancia del Antiguo Pacto. Amén. Versículo 2 del capítulo 12. Avancemos un poquito, hermanos. Capítulo 12, el versículo 2 de Romanos dice, qué interesante, ya cuando nos presentemos a Dios de manera correcta, ¿no es cierto? Ya cuando adoramos a Dios, cuando reconocemos quién Él es, reconocemos lo que Él ha hecho, ¿no es cierto? Como ofrenda, nos presentamos al Señor. Luego dice, y no os conforméis a este siglo. O sea, ¿me quieres adorar? Está bien, qué bueno, es un olor agradable. Pero no te conformes a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora yo te pregunto, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Es una pregunta que eventualmente nos hacen. ¿Y cómo yo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cómo yo entiendo la voluntad de Dios? ¿Y qué quiere Dios para mi vida? Bueno, aquí el contexto es tener una mente renovada, ¿no? Una mente renovada. Y no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación. Y la renovación se da, hermano, ¿de dónde? Adentro. Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Siempre será de adentro. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de mente. Cuando la Biblia habla de mente, habla de corazón. Entonces la renovación viene de adentro. El Señor nos anima entonces aquí a actuar y pensar de manera correcta, de no amoldarnos a ciertas normalidades que no son normales. Eso es lo que nos llama el Señor, a no amoldarnos a lo que ahora se ve normal, pero para nosotros no debería ser normal. Y no quiero mencionar cuáles son, porque si usted tiene el discernimiento de Cristo, porque si usted tiene el discernimiento de la palabra, hermano, sabes muy bien lo que va en contra de la palabra. ¿Sabes? Yo no voy a mencionar, podría traer aquí una lista de todo lo que ahí se llama correcto cuando no es correcto. Pero si tenemos a Dios, Dios nos dota de un don llamado el don de discernimiento de espíritu. Discernimiento para saber si eso no es de Dios, ni siquiera si eso no es correcto. Lo correcto, lo bueno, lo malo, Dios ha puesto en el ser humano, sea cristiano o no, sino cosas más profundas que van al ámbito espiritual, ¿no es cierto? Al ámbito espiritual. Entonces, tú conoces muy bien, Dios nos llama a tener la mente ocupada. Es interesante, hermano, en contraste de metodologías, de meditaciones que anima más bien a tener la mente vacía, en blanco. La meditación oriental es esto. Cuando Dios nos llama a tener la mente ocupada, dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo el buen nombre, en esto piensen.
Pero no es que piensen y luego dejen de pensar constantemente, porque es una batalla nuestra cabeza, nuestro cerebrito. Es una batalla. La verdadera guerra espiritual, hermano, no es andar buscando demonios por todo lado. Esta no es guerra. Hay soldaditos ahí de iglesias que andan buscando a cucos donde no los hay. Mientras el Señor nos manda a pelear, ¿en dónde? Aquí está la guerra, hermano. Aquí está la verdadera guerra espiritual. No es que se te bajó la llanta del carro, ¿no es cierto? Viniendo a la iglesia. Ese Satanás desgraciado no quiere que vaya a la iglesia. No se te bajó la llanta del carro porque no has cambiado de llanta. Las llantas están lisas porque pisaste un clavo, manejaste muy rápido, pasaste por un hueco y tantas cosas. Y le estamos echando la culpa al cuco. Me imagino que él está cruzado los brazos diciendo, ¿yo? No tengo nada que ver. ¿Está conmigo, hermano? Aquí está la guerra, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Por eso el Señor nos manda, nos anima a tenerla ocupada. ¿Pero en qué? En cosas honestas, buenas, de buen nombre, en todo lo bueno pensar. Eso dijo, todo lo bueno. No tener la mente vacía. Me acordé aquí de un texto hablando de la mente vacía. El Señor, en contraste a lo que dice la palabra, no vamos a para bajar tu nivel de estrés, vamos a vaciar tu mente y vamos a meditar. Bueno, el Señor, hablando con respecto a esto, dijo que cuando un espíritu maligno sale de una persona, mire qué interesante, hablando de esto, cuando un espíritu maligno sale de una persona, dice que divaga, ¿no es cierto?, va a lugares secos y desiertos. No, secos, deambula, a lugares secos y desiertos. Y dice que no teniendo lugar para descansar, regresa a aquella persona que le abandonó. Y dice que cuando llega, encuentra su casa desocupada, vacía, lista. Mente vacía. ¿Y qué dice? Pues aquí está perfecto. Y no solo habita nuevamente ahí, sino que llama a 7 compadres más, 7 espíritus más poderosos. Y dice que el estado postrero de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es interesante, hermano. Estoy hablando aquí en el ámbito espiritual. Así que si vamos a llenar nuestra mente, vamos a llenar de las cosas de Dios. ¿Quién dice, no, mi mente está vacía porque esto libera mi estrés? Cuidado, porque la mente vacía es tierra fértil para estos que andan deambulando. ¿Está bien la palabra? Andan divagando, buscando cuerpos. Acuérdese que los espíritus no tienen cuerpo y descansan en cuerpos de animales o de seres humanos. Sabía que me iba a poner esa cara. Sabía. Pero yo tengo una buena noticia. Cuando tenemos a Cristo, tenemos el habitante más honorable de la Trinidad. Así que, si Cristo está con nosotros, si el Señor es el que habita en nosotros, no hay poder del infierno ni de Satanás que pueda tomar su lugar. No hay. Si tienes al Espíritu Santo, hermano, las puertas están cerradas. Tranquilo, no pasa nada, hermano. Y ahora, tranquilo, hermano, tienes al Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermano? Más poderoso es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. En el mundo. Una vez, he compartido muchas veces esto acá. Y para quien no ha escuchado, permítame compartirlo otra vez. Me invitaron un hermano de la iglesia. Por eso digo, hermano, vamos a centrarnos en la palabra. Vamos a traer sacrificio a Dios y vamos a pensar y tener la mente llena de Dios. Hermano de la iglesia se congregaba ya hace algún tiempo. En la iglesia me dice, pastor, yo estoy atormentado, atribulado en mi casa. Vemos cosas, se mueven cosas. En la noche no podemos dormir, mis hijas están atormentadas y todo. Vamos a la casa para que haga ahí un exorcismo, digo una oración.
porque exorcismo no podemos hacer, ¿no? ¿Verdad? Vamos, yo fui a la casa, hermano. Yo fui, digo, valiente, no voy a llamar al pastor, no voy yo. Y empezando ya a soltarme un poquito más. Y me fui, estábamos conversando. Y las hijas estaban aterrorizadas. Y es que había una silla ahí, la silla que se movía. Y me decía, verá, que ya se va a mover. Y mientras yo conversaba, yo, ojo en la silla, ¿no? Ajá. Sí, claro, ajá. Hermano, casi no prestaba mucha atención porque estaba, ojo a la silla. Ojo, se mueve la condenada. Yo salgo disparado. Llamo al pastor Cristian, llamo al pastor mayor, ¿no es cierto? Pasé más de una hora hablando, luego comimos, luego seguimos conversando. Hermano, y yo no sabía qué consejo darles. Hasta que fui iluminado por Dios. ¿Con qué? Con la casa. La casa era un desorden, era sucia. Mientras conversábamos, el perro se hacía popó y nadie recogía. O sea, se hacía popó en mis pies casi. Yo así, esperando de qué. No. O sea, la conversa fue en un olor, hermano, desagradable. La casa era un desorden. Luego les digo, bueno, ¿y en dónde se reúne la familia? Aquí, pastor, en ese cuartito. La tela era empolvada, era una suciedad y un desorden. Hermano, eso es terreno fértil. Terreno fértil. El cristiano debe tener su casa limpia, ordenadita, no olorosita. Encima más invita al pastor y consejería con olor a popó de perro. No puede ser. No, dije, no es esto. Aquí habita un espíritu inmundo. Inmundo. ¿No es cierto? Y luego escarbando un poquito más con ellos. Me dicen, en las noches eventualmente, los sábados nos reunimos toda la familia a ver películas de terror. Y claro, duermen con esto y eso es lo que está llenando su mente. Entonces, los pobres guaguas, los pobres chicos, pues están atormentados por lo que ven y por lo que se están alimentando. Y encima más, la suciedad y lo desagradable de la casa, por Dios. Y les dije así de lleno, hermano. Claro, después ya no vinieron a la iglesia porque no les gustó mi mensaje. Pero yo tenía que decirles. ¿No, verdad? Luego sucedieron una serie de cosas. Se incrementó esto. Yo les fui claro, les mencionaba siempre lo mismo y cada vez que me llamaba a la consejería yo les mencionaba lo mismo. Yo estaba ahí, a Dios gracias, la silla quietita, no se movió. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, hermanos. Bueno, no es para que se asuste, es para que tengamos nuestras casas íntegras, ¿no es cierto? Porque donde hay desorden, donde hay suciedad, es ahí, hermano. ¿Está conmigo? Qué interesante. Entonces, nuestra mentecita llena. La renovación empieza en una mente ocupada y una mente llena de Dios. Y acuérdense, hermanos, siempre se da de adentro hacia afuera y no al revés. No al revés. Empieza en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Y cuando esto ocurre, empezamos a conocer la voluntad de Dios. Porque dice, renueva tu mente para que conozcan la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no tenemos una mente esclava, sujeta a Dios? ¿Ah? Es imposible. La mente debe estar sujeta. La renovación es de adentro, no de afuera. ¿Por qué digo eso? El legalismo extremo de las iglesias, ¿no es cierto? O la vara de medir para ese tipo de extremismo, ¿no es cierto? Para medir la espiritualidad es, por ejemplo, la manera de vestir. O sea, es de afuera para adentro, no de adentro para afuera, ¿no? Sino que se mide de afuera, cómo te vistes. Te digo eso porque nosotros nacimos en una iglesia sumamente legalista. Y una iglesia en donde se medía la espiritualidad del hermanito y de la hermanita, cómo estaba vestido. ¿Está conmigo, hermanos? Mire cómo no debemos amoldarnos a esto.
Mi mamá, pobre de mi mamá, no podía ir a la iglesia con una cadenita, ¿ah? Con una cadenita así de adorno. No podía. Arete, pecado mortal. Televisión era la caja del demonio. Sí, la televisión era la caja del diablo. Yo te digo una cosa, queridos. Yo te digo una cosa. Si tenemos una mente renovada, si tenemos al Espíritu de Dios que vive en nosotros y experimentamos la transformación de adentro hacia afuera, no hará falta que un pastor me diga qué tengo que hablar, cómo tengo que vestirme, cómo debo actuar. Imagínense que yo le digo aquí, por ejemplo, el tamaño del pelo más largo de la hermana, eso representaba más espiritualidad. Cuanto más largo tenía el pelo, más santa era. Era tenaz, hermano. Parece broma, ¿no? Pero si usted ha nacido en el Evangelio pero si tienes un tiempito y has venido de este legalismo, ¿sabe? No estoy exagerando, hermano, no estoy exagerando. Y eso era poco de lo que en muchos lugares se veía. ¿Sí o no, mamá? ¿Sí o no? Ahí está, sí, testimonio de 2 o 3 es verdadero. Mire, hermano, ¿de dónde es la transformación? Es de dentro para afuera, hermano. La renovación empieza en la mente y conforme entendamos esta verdad, yo te aseguro, hermano, no hará falta que nadie nos venga con este tipo de doctrina. Nadie. Imagínense que el pastor se pare aquí y venga con esto. Quedáramos nada. Que todos son una tarea de pecadores, incluyendo uno. ¿Está conmigo, hermano? Si para eso es la iglesia. ¿Quién dijo que la iglesia es para santos? ¿Quién dijo para la iglesia son para infalibles? ¿Quién dice que para la iglesia son para los que nunca han pecado? La iglesia es precisamente para aquellos, y es a través del mensaje, a través de la palabra, en donde nuestra mente renovada conocemos la voluntad de Dios, pero de adentro. De adentro. Y conforme aprendemos, ten la seguridad que tu manera de actuar, que tu manera de vestir, que tu manera de hablar se cambiará sin que nadie te exija nada. Es como el diezmo, es como la ofrenda, hermano. Es como la ofrenda, ¿no es cierto? Hay muchos ministerios que manipulan mucho esa situación del diezmo y la ofrenda. Manipulan, hermano, y sus liturgias y sus cultos, casi el 80% es tienes que dar. ¿Por qué nosotros no hablamos tanto esto acá? Y solamente cuando en la liturgia vamos a sacar nuestras ofrendas. Y hablamos casi siempre Malaquías, capítulo 3. Las ventanas de los cielos se abren y las bendiciones son derramadas, hace que sobreabunde. Hay muchos textos que respaldan el diezmo y la ofrenda. Muchísimos textos. Pero hablamos un minuto antes de sacar la ofrenda. ¿No? Otros ministerios, horas hablando de los mismos. Para manipular, ¿no es cierto? Aquello que debe ser natural y espontáneo en el cristiano que tiene su mente renovada. ¿Por qué no hablamos del diezmo? Porque se supone que la gratitud y el servicio debe salir de manera natural a aquel que tiene a Cristo, hermano. Yo no tengo que manipularles del diezmo. Si eres dador alegre, si eres grato a Dios, si estás agradecido a la fidelidad de Él, simplemente das. Simplemente das. Porque ¿quién no da, hermano? Se le puede hablar del diezmo todos los domingos. ¿Quién no es fiel a Dios con lo que Él nos mandó? Se le puede manipular, se le puede hablar todos los domingos 1 hora de prédica y las canciones sobre el diezmo y la ofrenda. Hermano, no dará, porque este es devoto de... Por ahí dice un predicador de la Virgen del Codo. ¿No, verdad? No da, hermano, no da. Pero si eres grato, si tú tienes mentecita renovada, si eres agradecido a Dios, ¿por qué un pastor tiene que manipularte? Tiene que decirte y recordarte siempre a ser fiel a la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Está conmigo, hermanos? Yo quiero que usted sea bendecido. Por eso les hablo esto. Yo quiero que seas aún más bendecido con lo que Dios nos ha dado. Y por si acaso, esto es un mandato de Dios. Es un mandato. Y cuando se para aquí, Jaimito, los pastores, el Carlitos, vamos a ofrendar con gozo y alegría. Amén. Es cuestión de segundos, hermano, y no pasamos
horas hablando de algo que debería ser tan natural en la vida de un creyente que tiene a Cristo. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 13. 3. Romanos 12, 3. Vamos a seguir avanzando. 12, 3. Mire lo que dice ahí. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Mire, conforme a la medida de fe que Dios... Usted me dirá, híjole, ¿será que a mí me dio tanta poca fe porque soy medio dudoso y medio incrédulo? Bueno, dice que Dios reparte la medida de fe. Ahora, eso no significa que no puedes pedir, ¿no? O sea, si sientes que tienes poca fe, no digas, hijo, salado, pues ni modo, eso fue lo que me tocó. No, puedes pedir. Los discípulos pidieron fe. ¿Por qué? En el contexto de que Jesús les dijo que ellos iban a vendrían tropiezos, serían perseguidos, los discípulos dijeron, híjole, vamos a ser perseguidos. Pues Señor, necesitamos mucha, aumenta nuestra fe. A Jesús le trajeron a un muchacho que estaba atormentado espiritualmente, ¿no es cierto? Y el padre de aquel muchacho, me imagino que le pidió a Jesús, ¿no? Le dice, Señor, mi hijo necesita sanidad. Era un enfermo mental, ¿no? Necesita ser sano. Y Jesús le dice, al que cree todo le dice al hombre, ¿no? ¿Quieres la sanidad para tu hijo? Le dice, al que cree todo es posible. ¿Sabe qué dijo el hombre? Tenía una fe, vea. Dice, Señor, aumenta mi incredulidad. ¿Qué le estaba diciendo? Aumenta mi fe. ¿Sabe qué hizo Dios? ¡Plin! Y el joven fue sano. ¿Está conmigo, hermano? Pero eventualmente no sucede así. Cuando tú dices aumenta mi fe, no sucede que plum, aumentada la fe de una. No. No, bueno fuera, no. No, bueno fuera. Es como decir, Señor, dame paciencia. Y Dios, plum, paciencia, listo. Es lo que querías. Ya, paciencia. ¿Sabe cómo viene la paciencia? Con el hijo cada vez más rebelde. ¿Sabe cómo viene la paciencia? Con la pareja cada vez que no te entiende. Cada vez que sales en el carro se te cruzan 3, 4, 5. Ahí es donde se incrementa la paciencia. Dice que nuestra fe tiene que ser probada para que al ser probada aumente nuestra constancia, nuestra perseverancia. ¿Quieres ser perseverante? ¿Quieres permanecer fiel hasta el firme? ¿Quieres permanecer fiel hasta el fin? ¿No es cierto? La fe debe ser probada. ¿Ok? Así que, ¿vamos a aumentar la fe? Bueno. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, ¿sabe qué significa aquí? Paciencia en otras traducciones, en otro lenguaje, es constancia, es perseverancia. Y es lo que les mencioné en un principio. La vida cristiana se basa en perseverancia. La vida cristiana se basa en constancia. El que persevera, acuérdate ahí de la parábola del sembrador, ya les mencioné, aquella que cayó en un terreno que no era el correcto, se alegró, se gozó, aleluya, gloria a Dios, vino la prueba y botaron la toalla. No fueron constantes, no fueron perseverantes, no es que aceptas a Cristo y desde este momento esperas ahí sentado que venga Cristo por ti o que te lleve. No es así, hermano. Debemos ser constantes porque hay pruebas, hay tentaciones, hay debilidades, hay traumas, hay cosas que luchamos y necesitamos aferrarnos fuerte a Cristo. Si no, no podemos. Quiero terminar, diga amén. Aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, vamos a leer el versículo 4. Sí, ahora. 12:4. Dice, porque de la manera que, mire, aquí es donde quería llegar, hermano.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué interesante, hermano. Aquí hay miembros. Al aceptar a Cristo, la conversión, lo que Dios nos dota es de dones, ¿no? Y eso hemos estado hablando aquí los jueves. Y esos dones son para el servicio de la obra. Es para algún tipo de función. Pero todos basados, y la columna central es Jesucristo, que es el cuerpo. ¿Está conmigo? Jesucristo es el cuerpo, es el núcleo, es lo más importante. Es como una iglesia obra por medio de la obra hecha y dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y nosotros somos miembros de este cuerpo que se llama Cristo, que es la iglesia. No solamente somos miembros de una iglesia. No, me congrego en Centro de Oración Cristiana, de aquí, del Valle, de Tucán. Yo soy miembro. Ok, no solo eres miembro de una iglesia, eres miembro del cuerpo, que es Cristo. Miembro del cuerpo que es Jesucristo. Y Dios nos ha dotado de dones, siendo el más relevante el servicio. Dios nos ha llamado dentro de este cuerpo, siendo miembros, uno es mano, pie, ojos, boca, ¿no es cierto? En el ámbito espiritual para servir. Ya que como miembros o con cierto don, no fuimos llamados para jactarnos de ellos, sino para poner en servicio a los demás. ¿Está conmigo, hermanos? A servicio. O sea, el don y el talento que Dios te dio no es para ti, sino para servir. Y debemos aprender eso del Señor. Yo quiero terminar mencionando lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. 1 Corintios capítulo 12, versículo al 4 al 6. Porque todos los dones son dados para servir y hay diversidad de ellos. No voy a hablar de los dones, no. No quiero hablar de eso, porque de eso ya hemos hablado los jueves. El capítulo 12 de 1 Corintios, el versículo 4, y con eso yo quiero ir concluyendo. Dice, ahora bien, ¿qué dice ahí, hermanos? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu ¿de quién es? Es uno solo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, y el Señor estamos hablando de lo mismo, y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es, diversidad de dones. Usted dirá, sí, yo sé, yo conozco los dones. La palabra dones es carisma, es dádiva, es algo otorgado sin que merezcamos. Por ejemplo, Cristo es un regalo de Dios. Cristo es un don, es un regalo de Dios. El apóstol Pablo, siendo inspirado, dice que la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida. La dádiva de Dios es vida, ¿no? Porque por gracia sois salvos, dijo en otro texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces un don es un regalo. Es algo que no merecíamos. Dios ha decidido regalarnos a su propio Hijo. Y es a través de ello que tenemos todos los beneficios de ser sus hijos. Ministerios, diversidad de ministerios. Usted sabe también cuáles son los ministerios, ¿no es cierto? Los que vienen los jueves, usted sabe cuáles son los ministerios. Los que no vienen los jueves no saben, tampoco les voy a decir. O sea, claro. Tiene que venir este jueves y ahí le digo. Y diversidad de operaciones, estoy bromeando. Diversidad. La palabra operación significa energema, energía, movimiento, contrario a la inercia, mantenerse inerte, estancados, parados. ¿Qué significa operación? Ser operativo. Hay una operación positiva, que es aquel que siempre está dispuesto a hacer algo en la iglesia. No solo en la iglesia, sino en la obra de Dios, afuera. Siempre está dispuesto. Ahora, hablando de la obra de Dios, el que es operativo, ¿no es cierto? Operativo en el sentido positivo, ¿no es cierto? Dice, hermanita no tiene carro para ir a la casa.
mi bien, mi carro, le llevo, mi hermanito, vamos a la casa. Eso solemos hacer aquí los jueves, porque terminamos a las 8 de la noche. Hay hermanas, hay hermanos que no tienen cómo movilizarse a la casa, ya no hay buses, puede ser un poquito peligroso, ya está un poco tarde, ya está un poco oscuro. ¿Qué hacemos? Vamos, hermanito, operativo, vamos, llevamos en el carro. La iglesia quiere hacer una reunión de oración, pero no en la iglesia, en una casa. La hermana dice, hola hermano, yo pongo mi casa. ¿Está conmigo, hermano? Yo pongo mi casa, vamos. Y pongo el café también, aleluya. Y los sándwiches, bien. Y pongo operativo, ¿no es cierto? Ser diligente. Contrario a aquel que no es operativo. Aquel que, como pastores y como los que tienen una función en la iglesia, conocen muy bien. De aquellos que se acercan y dicen, hermano, está de hacer esto, está de hacer tal cosa. Ya, pues ayúdeme. Yo no puedo, usted es el que conoce. ¿Está conmigo, hermano? Está de limpiar las sillas. Pastor, mire cómo están sucias. Bueno, pues entonces agarremos un trapito. No, yo no. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Qué tremendo, ¿no? Operativo, hermano. Es ser diligente, rápido. Antes usábamos mucho micrófonos micrófonos alámbricos. Yo no tenía problema cuando predicaba, pero el pastor, hermano, era como que se le comiera una culebra, porque se le enredaba así en los pies. ¿Te acuerdas? Se le enredaba por todo lado. No, era un suplicio. Yo veía, no, Dios mío, ya me se cae. No, está terrible esto. Un hermanos Carlitos dice, pues yo voy a hacer operativo. Y nos donó este micrófono. Este micrófono tiene 15 años. 15 años. Buenazo, es un micrófono profesional, que para esta iglesia es demasiado. Pues ese micrófono tiene como 300 metros de alcances para predicar en estadios, ¿no es cierto? Y el hermano dijo, ok, para que el pastor no se tropiece, y como la iglesia no tenía muchos recursos, pues vamos a darle un micrófono para que esté más cómodo. ¿Está conmigo, hermano? ¿Entendiendo? Por si acaso, no estoy pidiendo nada, no estoy manipulando, no, solo estoy contando bendición. No iba a hablar del... claro, mira cómo le está manipulando. No, hermano, Dios sabe que no es eso. Dios sabe que no es esto. Nosotros no predicamos esas doctrinas acá, ¿no? Y así mismo con algunas cosas, ¿no? Con algunas cosas. Siempre está dispuesto a. ¿Está conmigo, hermano? Siempre está dispuesto a. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de esto, hermano? ¿Por qué les hablo de eso? Porque yo quería terminar, y Dios puso en mi corazón hablar sobre este tema, porque en esos días tenemos una buena causa para ser operativos. El 31 de mayo podemos ser operativos. ¿Sabe qué? Vamos a tener aquí nuestra primera reunión de mujeres cuyo tema se llama Un regalo de vida. Un regalo de vida. Y el llamado de Dios para que seamos instrumentos usados en la obra de Dios, hermano, es invitando. ¿Está conmigo? Hicimos, mire, aquí tengo, mire qué hermosas invitaciones. Y voy a proyectar acá. Mire qué hermosas invitaciones. Esas invitaciones nosotros mandamos a hacer a una hermana que tiene una imprenta en la iglesia. Una hermana, le dijimos, necesitamos al principio 80, creo que fue, 80, 100, ¿no? 100 invitaciones. ¿Cuánto es, hermana? ¿Cuánto es, hermana? Dice, no, esto es mi aporte. Mire, empezando por ahí. Nosotros estamos, hermana, nosotros queremos pagarle. Queremos pagar. ¿Cuánto es? No, yo quiero la bendición de Dios. Dios me ha bendecido. Yo quiero ser de bendición. ¿Qué puede decir? Hermano, amén, gloria a Dios, porque queremos la bendición. Es bendición para el hermano. ¿Cree que al dar le va a faltar? No, hermano, con Dios no actúa, no, Dios no obra así. Al que da, al que siembra. Ahora yo pregunto, si siembras un frijol, ¿cosechas un frijol? Ok.
Esto en el ámbito espiritual pasa igualito. ¿Qué crees? ¿Que siembras una cosa y cosechas lo mismo? Para nada. Y si Dios prometió, hermano, bueno, no sé por qué estoy hablando de eso, porque quiero que Dios le bendiga. Entonces, un regalo de vida, una buena oportunidad para ser operativos en la obra de Dios. Estoy seguro que será una bendición. Como miembros de este cuerpo, usemos el don de Dios para movernos para la causa de Dios. Todos somos miembros de este cuerpo para el servicio. Se me dirá, no, subir a un púlpito jamás, no, cantar jamás. Pero bueno, puede ser un miembro, un brazo, una mano, una boca para decir un vecino o una amiga, Dios quiere bendecirte. Yo quiero invitarte a esto. Eres mi invitada de honor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Y todos decimos juntos, amén.